Historia 2. La colonia de ratas. Había algo profundamente podrido en la ciudad portuaria de Stelen. Durante el día, el aire estaba lleno del bullicio de los trabajadores del muelle, el sonido de los barcos descargando mercancías, y el repiqueteo de las herraduras de los caballos sobre las calles adoquinadas. Pero por la noche, cuando el sol se ponía más allá de las montañas y el puerto quedaba envuelto en una densa niebla, el ambiente cambiaba. Y lo peor de todo no era el frío ni la niebla, sino las ratas. Eran miles, no, decenas de miles, que salían de las cloacas y corrían por las calles como si fueran las verdaderas dueñas del lugar. Los habitantes de Stelen vivían en constante temor de esas criaturas. Cada semana, algún vecino desaparecía misteriosamente, y lo único que se encontraba eran manchas de sangre y marcas de dientes en las puertas. Los cuerpos nunca aparecían. La ciudad se había vuelto un nido de miedo y paranoia, y la gente hablaba en susurros sobre una colonia de ratas que, según decían, había crecido demasiado inteligente para ser simplemente un grupo de animales. Eloísa era una joven viuda que vivía en las afueras de Stelen, cerca de las cloacas que bordeaban el río. Desde la muerte de su esposo, había aprendido a sobrevivir sola, vendiendo productos en el mercado y manteniéndose alejada de las calles después del anochecer. Pero, una noche, el hedor insoportable y los ruidos en las paredes se volvieron demasiado frecuentes como para ignorarlos. Una tarde, mientras cocinaba, oyó el sonido de algo arrastrándose dentro de las paredes de su casa. Los pequeños rasguños no eran nuevos, pero esa noche eran más intensos, como si algo estuviera arañando desesperadamente, intentando abrirse paso. Eloísa, con una mezcla de miedo y frustración, se armó de valor y encendió una lámpara para bajar al sótano. Mientras descendía, el aire se volvía más pesado, el olor a humedad y a descomposición era insoportable. El sótano estaba oscuro, excepto por la pequeña luz que la lámpara proyectaba en la esquina más lejana. Al principio, no vio nada, pero cuando movió la lámpara, su corazón se detuvo. Frente a ella, no a más de 1 metro de distancia, estaba un grupo de ratas. No una o dos, sino una docena, amontonadas como si estuvieran en medio de alguna reunión secreta. Sus ojos brillaban en la penumbra, reflejando la luz de la lámpara. Pero lo que más la horrorizó no fue su número, sino su comportamiento. Las ratas estaban paradas en 2 patas, mirándola con una concentración que no era natural. Antes de que pudiera moverse, una de las ratas, la más grande de todas, se adelantó. Su cuerpo era el doble del tamaño de cualquier otra rata que Eloísa hubiera visto antes. Tenía el pelaje gris, sucio, enmarañado, y sus ojos no parpadeaban. Y entonces, algo imposible sucedió, habló. «Has bajado a nuestra guarida», dijo la rata, su voz era rasposa, como el crujido de la madera vieja. «Has interrumpido nuestra asamblea». Eloísa retrocedió, su mente no podía comprender lo que estaba presenciando. Las ratas estaban hablando. Y no solo eso, había algo en su mirada, una inteligencia, una malevolencia que superaba lo humano. ¿Qué eres tú?», logró balbucear, su voz apenas un susurro, temblorosa. «Nosotros», la rata líder dio un paso más cerca, sus patas desnudas haciendo un ruido seco contra el suelo, «somos los dueños de esta ciudad. Hemos estado aquí mucho antes de que los humanos llegaran con sus barcos y sus mercados. Y ahora, estamos reclamando lo que es nuestro». Las demás ratas comenzaron a moverse a su alrededor, en un patrón que parecía deliberado, como si estuvieran formando un círculo. Eloísa sintió como la piel se le erizaba, su instinto le decía que no eran solo simples animales, sino algo mucho más oscuro. Sabía que tenía que salir de allí. «Tú has invadido nuestro espacio», dijo la rata líder, con una sonrisa torcida en su hocico. «Y como todos los que nos desafían, pagarás el precio». En ese momento, Eloísa dejó caer la lámpara al suelo, y la luz parpadeó antes de apagarse por completo. La oscuridad la envolvió, pero los sonidos no cesaron. Podía oír el crujido de las patas, las respiraciones entrecortadas de las ratas, y en su mente, resonaba el eco de sus palabras: «somos los dueños de esta ciudad». Sintió que las ratas comenzaban a rodearla, sus pequeños cuerpos moviéndose ágilmente en la oscuridad. El terror la paralizó. No podía moverse, no podía pensar. Y en el momento en que sintió las primeras mordidas en sus tobillos, supo que era el final. Pero el final no fue rápido. Las ratas no la devoraron como lo habrían hecho con una presa normal. No, lo que hicieron fue peor. Primero, la arrastraron, sus pequeñas mandíbulas aferrándose a su ropa y piel, llevándola más profundo, más abajo en las cloacas, a un lugar donde la luz nunca había tocado. El agua sucia chapoteaba a su alrededor, y los olores se volvían más nauseabundos. Cuando finalmente la soltaron, Eloísa estaba en una vasta cámara subterránea, iluminada solo por la fosforescencia de algún moho extraño que crecía en las paredes. Allí, en el centro de la cámara, vio lo que parecía un altar. Era un montículo hecho de huesos humanos, restos de las víctimas que las ratas habían reclamado a lo largo de los años. Y entonces, la rata líder habló de nuevo, pero esta vez no estaba sola.
Decenas de ratas se unieron a su voz, sus palabras resonando en la cámara subterránea como un cántico oscuro. Te unirás a nosotros. No morirás como los demás. Tú serás nuestra mensajera, nuestra conexión con el mundo humano. Llevarás nuestra palabra, nuestro control. Los humanos pronto aprenderán quién manda realmente en esta ciudad. Las ratas comenzaron a trepar por su cuerpo, sus pequeños cuerpos fríos y pegajosos. Sintió sus colas enredarse en su cabello, sus dientes rozando su piel, pero no mordían. No, estaban haciendo algo peor. Estaban marcándola, dejando en ella algo que no podía ver pero que podía sentir, algo que se arraigaba profundamente en su mente. Y en ese momento, Eloísa dejó de ser ella misma. Su mente, su voluntad, todo lo que era fue absorbido por la colonia de ratas. Se convirtió en su sirviente, su emisaria. Volvió a la superficie, pero ya no era la misma. La mirada en sus ojos había cambiado, sus movimientos eran calculados, y sus palabras ya no eran suyas. A partir de esa noche, las desapariciones en Stelen se incrementaron, pero ahora eran diferentes. Nadie veía rastros de sangre ni marcas de lucha. Las víctimas simplemente desaparecían, y el miedo se extendió como una sombra sobre la ciudad. Nadie sospechaba de Eloísa, la joven viuda que seguía vendiendo en el mercado, pero en sus ojos brillaba la misma malicia que había visto en las ratas. Y así, bajo la niebla de la noche, Stelen se convirtió lentamente en el reino de las ratas. Un reino donde los humanos ya no eran los depredadores, sino las presas.